Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. A esa hora, el hospital respira como un animal dormido. Hondo, regular, con un silbido apenas audible que corre por los ductos de aire y se mezcla con el zumbido de los fluorescentes. Es la hora en que el cloro huele más fuerte que la café de máquina. Y los pasos resuenan como si los diera alguien más. Yo siempre creí que la noche hacía las cosas más sencillas. Menos gente, menos voces, menos problemas que resolver a la carrera. Poner sueros, cambiar vendajes, tomar signos, escribir en un sistema que a veces responde como si viniera de otra época. Rutina, una isla de luz en medio de la ciudad, me decía, hasta que esa noche la isla comenzó a hundirse. Me llamo Alma y era la encargada del turno en planta baja del Hospital General. Tenía el cabello recogido con un don especial para dejarse escapar justo cuando necesitaba visión limpia, y llevaba colgada una pluma que masticaba sin darme cuenta cada vez que el monitor de la sala de emergencias marcaba una línea demasiado inquieta. A mi lado, como casi todas las madrugadas, don Rogelio miraba una pantalla que decía poco y decía todo. Las cámaras del vestíbulo, las puertas que abrían y cerraban, los ascensores que subían y bajaban como pechos de coloso al dormir. Eran las 3:15 cuando el intercom viejo, con la voz rota por décadas de polvo, carraspeó. Un crujido de estática, como uñas en vidrio, y luego una frase que nadie dijo pero que se dijo sola, en masculino plural y en ninguna parte. Código 13, ascensor central. Así, sin emoción, como si fuera la cosa más común del mundo. Me detuve con la jeringa en alto. El suero pinchó el aire, una aguja de nada en el tiempo. Volteé hacia Rogelio. Él, que siempre tenía un gesto amable de abuelo que no juzga, se quedó con la boca entornada y los ojos perdidos hacia el techo, como si buscara la voz detrás del cemento. Tardó una respiración en hablar. No tenemos código 13, dijo, bajo, como si las paredes fueran indiscretas. Ese código no existe, señorita. Lo supe. Todos lo sabíamos. En nuestro hospital no hay 13, ni en los códigos, ni en los pisos. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Hubo un tiempo en que sí lo hubo. Después, hubo fuego, o eso cuentan. Un incendio obstinado que lamió paredes y respiró oxígeno con hambre de siglos. Lo que ardió no fueron solo camas y expedientes, sino nombres, rutinas, fotos pequeñitas clavadas con cinta sobre cabeceras. Al dolor se le cambió el número por discreción. El 13 se borró. Y sin embargo, ahí estaba, de vuelta en la boca metálica del intercom, llamándonos desde un lugar que no debía estar. Fui yo quien se movió primero, no por valentía, por costumbre. Cuando la noche te llama por un nombre raro, lo peor es dejar que pronuncie el tuyo. Dejé la bandeja, quitéme los guantes con un chasquido que pareció más alto de lo normal y crucé el pasillo oloroso a cera. ¿Vas a ir?, preguntó Rogelio sin moverse, con ese tono mitad advertencia, mitad súplica. Si es broma del residente, lo reporto. Si es falla, la anoto. Si es nada, me regreso. En el tablero no hay 13, murmuró. Acuérdate de eso, Alma. Aquí, el 13 no existe. El vestíbulo del ascensor central es una sala que de día parece pequeña y de noche parece un teatro. Las paredes color marfil reflejan la luz como agua tibia. El suelo lleva una película de brillo honesto que solo se consigue cuando los que limpian lo hacen con cariño. Es un lugar sin secretos, pensé. Un lugar donde lo único que se escucha es el ding amable de puertas que se apartan. Me planté frente a los botones. El panel, como siempre, mostraba PB 1, 2, 3, 12, nada de 13. Puse la palma abierta sobre metal frío como si esperara sentir un pulso. No lo sentí. Presioné llamar. La flecha verde encendió su ojo. Cuando las hojas del ascensor se abrieron, el espacio dentro era el mismo de siempre. Un rectángulo que olía a metal limpio y a perfume viejo, con un espejo de cuerpo entero que devolvía mi silueta cansada y una luz de techo que, por una vez, no parpadeaba. Me vi más pálida de lo que recordaba. Me vi con la pluma mascada entre los dedos.
y me vi dudar como quien tiene una corazonada que no quiere admitir. Entré. El piso tembló, apenas. El espejo nos tragó a mí y a mi bata verde. Pulsé 12, el máximo. Fue un gesto absurdamente infantil, como subir a un árbol para no ver lo que hay bajo la cama. La pantalla LED, ambarina, marcó PB. Luego 1, 2, 3. El viejo motor hizo lo suyo, noble, laborioso. En el 11, sentí, más que escuché, que el aire se hizo más frío. En el 12, el ascensor, obediente, debía detenerse, pero no lo hizo. El zumbido cambió de nota, un cuarto de tono más bajo, como si alguien oculta hubiera girado una perilla que no existe. La luz interior, aún brillante, se volvió más blanca, más clínica, con una especie de hálito de neón que se mete por la nariz y te recuerda a la infancia en consultorios de barrio. 12 parpadeó una vez. Luego, muy despacio, como si el número se resistiera a su destino, la pantalla sustituyó el 2 por un 3 imaginario. En el lugar que debía quedarse vacío, apareció un 13 que no estaba hecho de LED, sino de voluntad. Tuve ganas de reír, una risa que raspa. Paré la mano sobre el botón de stop y no lo presioné. No sé por qué. Tal vez porque hay cosas que, si interrumpes, te perseguirán por el resto de tus guardias. Tal vez porque, en el fondo, todos tenemos una parte que quiere mirar por la cerradura aunque nos hayan dicho que no. El ascensor se detuvo con suavidad. Un din como agua golpeando el borde de un vaso, más musical de lo habitual. El espejo me regresó una alma 1 milímetro más descolorida. Respiré por la boca para no tragarme el olor de nada que de pronto lo llenaba todo, ni a cloro, ni a sudor, ni a medicamento. Olor a recién lavado que jamás termina de secarse, pensé. Un perfume de sábanas que no conocieron el sol. Las puertas comenzaron a abrirse. Primero un dedo de luz, después una rendija, luego un respiro entero. Y detrás no había lobby. No había sala de espera con pósters de vacunación, ni una maceta olvidada por la trabajadora del turno de la tarde. Había pasillo, un pasillo estrecho, alargado, con paredes forradas de azulejo blanco hasta media altura y pintura amarillenta por encima, como el que hay en las áreas viejas que sobreviven a las remodelaciones por puro orgullo. La luz que lo iluminaba era la misma que la del ascensor, pero con algo cansado. Di un paso hacia el umbral. El borde de la puerta me rozó el hombro, estático y tibio. El sonido cambió. El hospital dejó de ser espalda de gigante dormido y se volvió oreja puesta a un secreto. Un monitor bip, bip, bip muy lejos. Ruedas de camilla haciendo tac en una junta mal sellada, un murmullo que podría haber sido viento, si el viento supiera hablar en voz baja. Rogelio, dije, sabiendo que no iba a oírme, aquí no hay nadie. La palabra nadie entró al pasillo como una piedra en un estanque y no hizo ondas. No quedaba eco, como si al otro lado el sonido se conformara con darse y extinguirse. Miré el suelo, linóleo gastado, con marcas de cera en remolinos, y una huella húmeda que no era mía, media talla más pequeña, apuntando hacia la derecha. Sobre la pared, un letrero de evacuación con flecha verde, pero sin texto, como si el calor de un incendio antiguo hubiese borrado todas las letras y se hubiera quedado con la indicación muda de salir por donde ya no se sale. El intercom del techo chisporroteó, el mismo sonido de cables viejos pintados demasiadas veces. Abrí la boca para decir, ¿quién está ahí? Pero la voz llegó primero. No era grave ni aguda, no era masculina ni femenina. Era ese tono plano de sistemas que, sin embargo, retiene una melodía familiar. Código 13, murmuró. Ascensor central. Tragué saliva. Me latió el costado de la garganta, un latido pequeño, fuera de ritmo. Sabía que debía retroceder, presionar cerrar, volver al mundo donde los protocolos tienen números sensatos y las noches se rinden ante el olor del café. Sabía que debía. Pero también sabía, con esa certeza sin argumento que a veces nos salva y a veces nos condena, que si cerraba, el pasillo no se iría. Se quedaría en el lado de adentro de mis ojos. Di otro paso. La luz del pasillo no tenía sombras. Parecía caer de todas partes y de ninguna. A la mitad vi una banca metálica con una curva perfecta y sin polvo. A la derecha, una puerta con ventanita cuadrada, cristal esmerilado. Al otro lado, otra puerta igual.
Conté 3, 4, 5, todas cerradas, todas con manijas que parecían recién lustradas. En el aire había un clic débil, el de los sistemas eléctricos cuando cambian de fase. ¿Quién? Intenté, sin terminar la pregunta. El sonido de mi propia voz me pareció importado. Las puertas del ascensor, obedientes a su naturaleza, decidieron que ya era hora de cerrarse. Empezaron a hacerlo con ese movimiento paciente de cosas que nunca se apuran. Instinto. Metí la mano, como cuando persigues un elevador en cualquier lunes. El sensor funcionó. Las hojas retrocedieron. ¡Ding! Agradecí esa normalidad con una gratitud infantil. No di más pasos. No regresé. Me quedé en la frontera, con un pie en el ascensor y el otro en el pasillo, que nadie me habría autorizado a pisar. Entonces lo escuché. Ruedas, muy lejos al principio, luego más cerca. El sonido que hace una camilla al doblar un corredor, seguido de un aliento de aire desplazado, que hizo bailar la patita de mi pantalón. Mis dedos buscaron la pluma que cuelga de mi credencial y la encontraron. La mascullé sin pensar. La masticada tuvo gusto a metal dulce. La supe. La vieja ansiedad se había despertado de su siesta. El panel del ascensor por capricho parpadeó. El 13 desapareció un segundo y volvió, como si el número, tímido, me preguntara si ya lo había visto, si necesitaba verlo otra vez para creerlo. No existe, susurré. El intercom respondió, perfecto, sin retraso, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Existe. Los tubos fluorescentes del pasillo chispearon al unísono. Una luz más cálida les trepó desde dentro, como si alguien les hubiera cambiado. Del otro lado, el corazón. Pude ver, con una claridad delicada, que allá el polvo flotaba hacia la lámpara, no hacia el suelo. Que el tiempo tal vez tenía otra manera de caer. Y entonces, en la puerta esmerilada más cercana, una sombra cruzó. No un cuerpo entero, apenas la idea de uno, hombros y la curva de un cuello, y el brillo de metal a la altura del pecho, donde cuelgan las credenciales. Pensé en la mía. Pensé en la letra A de Alma. Rogelio dije, o quise decir, si no vuelvo en 5, no terminé. Las ruedas se detuvieron. Del otro lado del vidrio, algo se inclinó, como quien pega la frente para mirar sin ser visto. Yo, que odiaba las escenas, tuve que elegir, cerrar o cruzar. Elegí mirar, y el ascensor, silencioso, terminó de abrirse. El borde del umbral era una línea fina de metal frío contra la suela. Di el segundo paso y sentí cómo el aire cambiaba de densidad, como si un vidrio invisible me hubiese separado del resto del hospital. La luz aquí no proyectaba sombras, caía pareja, esponjada, como si las lámparas hubieran aprendido a alumbrar sin ofender. El pasillo se extendía estrecho, de azulejo blanco hasta media pared y pintura amarillenta arriba. Había algo recién lavado en el olor, pero no limpio. El perfume de sábanas que nunca tocaron el sol. A la derecha, 3 puertas con ventanillas de vidrio esmerilado dejaban pasar siluetas borrosas que tal vez eran sombras mías repetidas. A la izquierda, una banca metálica, impecable, sin el polvo que la noche siempre concede a las cosas olvidadas. Me obligué a hacer lo que hacemos cuando el miedo aparece: inventar trabajo. Checaré si hay paciente, anotaré la incidencia, confirmaré con mantenimiento. Repetí el guión en voz baja, solo para escucharme. El sonido se apagó a 1 metro de mi boca, como si el aire se lo bebiera. En el suelo, casi junto al zócalo, vi una pulsera de plástico traslúcido. Me agaché. El plástico me dejó la yema helada. Dentro, un papel húmedo con letras impresas que el agua había corrido levemente, pero no lo suficiente como para volverlas ilegibles. Leí mi nombre como si lo leyera por primera vez en un documento de identidad falsificado. Alma S. Ingreso. 3:15. Parpadeé. El papel goteó una gota que no cayó. Se quedó suspendida, temblando, y luego regresó al borde de la pulsera como si el tiempo hubiera decidido corregir su torpeza. Tragué aire y me senté en la banca para tener superficies sólidas que me sostuvieran los pensamientos. El metal no estaba frío, era tibio, como un banco donde alguien se ha levantado hace segundos. Esto es una broma, dije, para no decir, esto me eligió.
Me puse la pulsera por pura superstición inversa. Si me pertenecía, tal vez su poder se agotaría. El broche cerró con un clic mínimo, obediente. Sentí el plástico abrazar la piel y dejar una marca lechosa que tardó demasiado en volver a su color normal. La credencial que colgaba de mi cuello pesó de golpe, como si la letra A quisiera hablar con la S de la muñeca. Más adelante, a la altura del techo, el altavoz viejo del intercom chisporroteó, igual que en planta baja, pero la estática aquí tenía un grano más fino, como si la señal viniera de muy cerca. Puse la vista en la cubierta metálica perforada y esperé a que dijera algo absurdo o tranquilizador. Lo que escuché fue mi propia respiración, reproducida con un retraso de un segundo. Luego, mi voz, deformada por la rejilla. Presión baja, no me dejes. Era una frase que había dicho miles de veces, siempre a otro. Escucharla sin destinatario me puso la piel tibia, después fría. Miré atrás. El ascensor seguía abierto, paciente, con su espejo devolviéndome más pálida, más callada, más yo de lo que recordaba. Di un paso hacia él, un paso hacia la salida. Las puertas no se movieron. Esperaban mi decisión como esperan los perros a su gente. Caminé hasta la primera puerta. El vidrio esmerilado dejaba ver una mancha de sombra, tal vez un perchero, tal vez la esquina de una cama. Toqué la manija. La piel me avisó lo que los ojos todavía no querían aceptar. El metal estaba húmedo, como si hubiera sudado. Giré. La puerta cedió 1 centímetro con un quejido bajísimo de goma vieja. Adentro olía a alcohol en gel y a tela húmeda. Empujé otro centímetro, lo justo para ver una cortina verde de hospital, tensa, perfecta, con la arruga de fábrica todavía marcada. Detrás, la forma de una cama. El monitor encendido dejaba una línea recta de luz pálida. Bip, silencioso, sin volumen. Bip, imaginado. Buenas noches. Probé. Sabiendo que el saludo no tenía receptor, algo me respondió desde la pared de enfrente. El cartel de evacuación sin letras. La flecha verde brilló un instante, como si respirara, y se apagó. Cerré. No por miedo a lo que hubiera dentro, sino por miedo a que no hubiera nada. Pasé la segunda puerta, cerrada. La tercera, igual. En el suelo, marcas finísimas como de ruedas que no dejaron surco sino recuerdo. Me incliné y pasé el dedo. No había polvo. Apreté el paso, de pronto consciente de que mis botas de goma no hacían ruido, ni mi ropa, ni mi pulso, que había decidido sonar solo por dentro. El ascensor lanzó un ding sutil, casi cortés. No me giré. Sentí el aire cambiando detrás de mí, la bocanada que siempre suelta un elevador cuando se dispone a trabajar. Me volví despacio. Las puertas seguían abiertas. Di 2 pasos hacia él, hacia la promesa de un lobby con pósters feos y café malo, quizá con gente. La pantalla LED en el panel interior seguía mostrando 13 con esa terquedad amable de las máquinas cuando hacen lo que no pueden. Fue entonces cuando lo vi. No la figura, no el deseo de verla. Vi mi pluma mascada en el suelo del ascensor, en el rincón donde se junta el piso con el zócalo, el lugar donde las cosas pequeñas se esconden como si fueran su casa. Estaba exactamente donde no la había dejado, sanísima, con la tapa mordida en 2 muescas, mis muescas. Me agaché a tomarla. La recogí. No pesaba. Oí ruedas, no sueltas, no perdidas. Una camilla que se acerca con ese ritmo pausado de quien empuja sin prisa. Venía de la vuelta del pasillo, la que yo no había alcanzado a doblar. El sonido subía por la pared como si trepara. Me asomé lo justo para ver. Nada, nada móvil, nada que justificara ese compás seguro. Sin embargo, la sábana de la cama de la primera puerta se levantó por un segundo, hinchada por un aire ajeno, y volvió a caer. El intercom habló otra vez. No era mi voz ni la de nadie. La planicie de un sistema sin intención, que sin embargo, recordó un nombre. Alma, vaya, baja, no ven, no entra, baja. Miré el panel del ascensor por puro reflejo. El 13 titiló. Mi estómago se encogió a la altura del broche de la pulsera. Apreté la pluma con el puño como si fuera capaz de escribir otra realidad. Entonces las puertas, que hasta entonces habían sido obedientes, decidieron cerrarse. No alcancé a decir, y metí la mano para forzarlas,
como antes. El sensor no me obedeció. El metal juntó labios con labios sin peso, casi con delicadeza, sin atraparme la muñeca. Me quedé con el brazo extendido en el aire del pasillo, sujetando una nada sólida. El ding fue más bajo, como si viniera del fondo de un pozo. La rendija se extinguió. El espejo desapareció. Me vi reflejada un instante en el acero, deformada, y ya no me vi. Corrí los 2 pasos que me separaban de la línea. Golpeé con los nudillos. Abran. El ascensor no abrió, pero la pantalla exterior, la del dintel, encendió con una vida que no tenía desde hacía décadas. Primero mostró, obediente, lo que debía, 13. El número respiró una vez. Se apagó la mitad superior, luego la inferior, como si alguien borrara una pizarra con respeto. En su lugar, una letra única, negra, final. Vi. Sentí el movimiento sin sonido ni viento. Un vacío bajando por el hueco, una presión en los oídos que no tuve que tragar para corregir. El ascensor se alejaba hacia un sótano que en nuestro croquis no figuraba. Coloqué la frente contra la junta tibia y cerré los ojos. En la oscuridad de mis párpados vi la pulsera de mi muñeca brillar levemente, como una pulsera de festival que no te deja entrar si no tiene luz. Rogelio, dije, sin radio, sin esperanza. Del intercom, como si respondiera a mi derrota, vino un bip solitario de monitor cardíaco, después nada. Luego, el golpecito seco de algo metálico contra metal, muy al fondo del eje, como una bandeja que alguien soltó sin cuidado en un piso inmenso. Abrí los ojos. El pasillo seguía entero, sin agrietarse, sin vengarse. La flecha verde del cartel de evacuación parpadeó una vez. Con piedad o con burla, no lo supe. Me quedé sola, al lado de una puerta que no existe, con una pulsera con mi nombre y una letra en el dintel que no quería decir base, ni baja, ni bodega, pero que las contenía a todas. La pantalla se apagó y el silencio regresó a beberse el resto de mis palabras. El 13 se apagó en el dintel como si alguien hubiera soplado sobre un fósforo, y me quedé con la frente pegada al metal caliente, oyendo solamente mi propio aire ir y venir. Nadie vino. Ninguna puerta se abrió desde dentro del pasillo que no debería existir. Seguí la flecha verde sin letras, obedecer señales, sin palabras. Es una manía del hospital. Y encontré una puerta cortafuego pintada 1000 veces. Empujé la barra. Se resistió un instante, como si esperara una contraseña que yo no conocía, y luego cedió. Al otro lado no había milagros. Un corredor normal, olor a cloro reciente, un póster de vacunación despegado de una esquina. El mundo había recuperado el hábito de los ruidos. Un carro de anestesia lejos, alguien riendo en urgencias, el carrito de limpieza girando la mopa como si peinara el piso. Caminé deprisa, con la sensación de traer adherido un clima distinto bajo la piel, y regresé a central de enfermería. Rogelio no estaba. El monitor de cámaras hacía su danza de cuadros fijos y cambios previsibles. Me senté frente al sistema, ingresé mi clave y abrí el registro de eventos, buscando el consuelo de un error. Allí, con un azul que usamos para lo importante, estaba escrito 0315, alerta, código 13. Ascensor central, activado por usuario A. Salas. Tardé un segundo en reconocer mis iniciales, como si fueran las de otra. Hice scroll. El sistema había añadido una nota automática que nunca había visto. Observación. Evento sincronizado con planta suprimida. La piel de los hombros me tiró hacia adentro. No era broma del residente, no era falla de intercom. Era un hecho con número de folio en nuestra liturgia digital. Cerré la pantalla con más fuerza de la necesaria y entonces reparé en la pulsera. La tenía en la muñeca, desde el pasillo. El plástico translúcido parecía más nuevo aquí, como si hubiera sido impreso hace minutos. Intenté abrir el broche con la uña, todas sabemos hacerlo sin tijeras, pero los dientes no cedieron. Probé el truco del bolígrafo en la ranura. Nada. El cierre estaba cerrado como si fuera parte de mí. Tuve que verme para creerme. Fui al baño que queda junto al cuarto de curaciones. La luz blanca, la de todos los baños, parpadeó una vez, apenas. Abrí el grifo. El agua salió obediente, clara,
con ese olor a tubería vieja que a veces tiene la madrugada. Me mojé las manos. Cuando levanté la vista, el espejo devolvió la escena con medio segundo de retraso. Vi mi gesto después de hacerlo, como si una versión de mí estuviera intentando acompañarme desde otra orilla. Acerqué la cara, demasiado. Las ojeras me quedaban hondas. El pelo escapado del recogido parecía estar aprendiendo a ser sombra. Levanté la mano derecha. En el espejo, la mano se levantó tarde y era la izquierda. Reflejo, Alma, me dije. Es un reflejo. Pero los espejos del hospital siempre han sido vulgares. Sorda claridad, pronto olvido. Este, en cambio, recordaba mis movimientos con una precisión mala. Fuera, murmuré, y abrí más el grifo. Fue cuando el agua hizo lo imposible. El hilo que caía cambió de dirección. No fue el viento, ni una mala presión. El agua subió por el aire como si el grifo fuera un imán. Una gota se quedó suspendida entre mi dedo y la llave. Tembló, y luego volvió a entrar al caño con una docilidad que solo he visto en los pacientes, cuando por fin el calmante cae exacto. Cerré el grifo con la mano entera. La manija estaba tibia, como piel. Bajé la mirada a la pulsera. El papelito dentro parecía seco otra vez. Leí: Alma S. Ingreso, 3:15. En el espejo, el mismo papelito se leía al derecho, no al revés. El espejo ya no invertía. Se me apretó el estómago. Toqué el borde del cristal. No era frío. Una tibieza ligera subía desde el centro, como si detrás hubiera alguien respirando contra el vidrio. Retiré el dedo. Mi busca vibró en el bolsillo de la bata. Sí, aún tenemos uno. Cuando todo falla, el busca es el fósil que no se extingue. Miré la pantallita. No era un código del laboratorio ni de urgencias. Solo una línea, cortísima. Ya te fui. Tragué saliva como quien se traga un remiendo. Guardé el busca. Decidí que una broma con la hora justa podía ser un ruido más de la noche, y volví a ocuparme de lo que podía tocar: el jabón. Bombeé 2 veces. Restrié. Busqué el alivio de lo mecánico. El espejo me siguió con su pereza sutil. Por un segundo, creí ver detrás de mí en el espejo el marco oscuro de un ascensor cerrándose. Me volví de golpe. Solo las toallas empapadas en el cesto, un bote de basura con rueda floja. Cuando miré de nuevo al espejo, el marco ya no estaba. Volví a la central, con el corazón marcando un compás que no era el mío. Rogelio había regresado. Lo supe por el olor a mentol y por el ruidito que hace su llavero contra la mesa. Estaba de pie, encorvado, mirando la pantalla del ascensor central, como si al fin le estuviera cobrando todas las noches, sin novedad. ¿Dónde estabas?, preguntó, y algo en su voz no me juzgó. Baño, dije. Rogelio, el sistema registró código 13 a mi nombre. Lo vi, dijo, sin quitar la vista, y no me gusta cómo lo escribió. Me acerqué. En el recuadro del ascensor, el icono permanecía en PB. Hasta ahí, normal, pero en el borde del cuadro, como si alguien lo hubiese marcado con lápiz desde adentro, alguien había dibujado un 1 y un 3 minúsculos. Rogelio tocó la pantalla con el índice. Supersticioso. Eso no lo hace el software. El pasillo, en PC. No me lo cuentes, dijo, bajito. Si lo dices, viene. Si lo callas, escucha. Mejor ni una cosa ni la otra. Mira las cámaras después, si quieres. Las cámaras no creen en cuentos. Me quedé con la frase de Rogelio colgando como un amuleto tonto. No creer es una manera elegante de no mirar. Abrí la boca para insistir y la cerré. El hospital tiene sus dogmas. No decir tranquilo en urgencias. No pensar está fácil cuando alguien entra con dolor torácico. No nombrar lo que se nos sienta a la cabecera. Los viejos los aprenden por miedo. Los jóvenes, por imitación. Volví a mi terminal. Un pop-up cruzó la pantalla sin que yo lo invocara. Actualización de protocolos de seguridad descargar. No era la hora. No era el día. No era la política del hospital molestar de madrugada. El botón descargar tembló. Apreté cancelar. El pop-up regresó. Idéntico. Segunda vez cancelar. Tercera, ya con el dedo frío, descargar. La barra avanzó a una velocidad imposible para nuestro internet. Se abrió un PDF, página en blanco. Solo una palabra en el centro.
con tipografía de formulario. Baja. Cerré con un golpe. El corazón me dolió detrás de la clavícula. Miré a Rogelio. Él seguía con las cámaras. O tal vez no. Tal vez miraba dentro de la pantalla como quien recuerda en lugar de ver. Yo necesitaba un ruido real. Tomé el vaso de unicel, llené con agua de la jarrita eléctrica y bebí. El agua tenía un regreso, no sabor. Un regreso, como si quisiera volver a la jarra. Cuando la dejé sobre la mesa, el intercom de la central carraspeó. Al principio fue la estática conocida, el grano que ya se me había metido en los oídos. Luego, silencio. Y por fin, una voz. No era la de nadie. Era la mía, no un parecido. Era mi voz, con mi respiración corta, con esa caída leve al final de frase que me descubro en grabaciones. Dijo, sin adjetivos, sin súplica, y sin embargo, «No me dejes». Rogelio levantó la cabeza como si alguien le hubiera tocado el hombro. Yo apreté la muñeca con la otra mano hasta sentir el plástico duro de la pulsera morderme la piel. El intercom se quedó abierto, una boca negra lista para pronunciar lo siguiente. Y entonces se oyó el ding, no del ascensor de aquí, del otro, el que no existe. La pantalla de cámaras cambió sola a la vista del vestíbulo del ascensor central. Las puertas empezaron a abrirse. Yo ya sabía lo que debía hacer. Quedarme. Rogelio ya sabía lo que debía decir. No vayas. Ninguno hizo lo suyo. Di un paso. El segundo se me escapó de una decisión. El tercero me lo inventó el miedo. «No me dejes», repitió mi voz, esta vez casi al oído. Y crucé el umbral de la luz hacia el lugar donde los números borrados todavía se escriben. El ding me tiró del cuerpo como una cuerda invisible. Rogelio ya estaba cambiando la vista del monitor a la cámara del vestíbulo del ascensor central. Sus dedos, viejos y seguros, apretaron dos teclas con la familiaridad de quien reza un credo aprendido. «Mira», dijo apenas. La pantalla se dividió en 4. Arriba a la izquierda, el vestíbulo del ascensor, paredes marfil, piso abrillantado, el reflejo lechoso de los fluorescentes. Arriba a la derecha, la entrada principal vacía, los torniquetes inmóviles. Abajo, un pasillo con un carrito de limpieza y la sala de espera sin nadie, las sillas azules como una hilera de dientes. El recuadro del ascensor se expandió solo, como si supiera que era su turno de hablar. Las puertas comenzaron a abrirse, con esa calma de máquina que siempre parece más educada que nosotros. No había nadie llamando, no había sombra anunciada por abajo. Se abrieron igual. Del interior salió un aliento frío que no se veía y que, sin embargo, vimos. Los motas de polvo en el tubo de luz más cercano dejaron de caer y comenzaron a subir, lentas, obedeciendo a una gravedad distinta. «¿Lo ves?», murmuró Rogelio. Su voz venía de lejos. El tiempo en la esquina inferior se clavó en mi vista. 3, 15, 13. El DVR iba a 25 cuadros por segundo, pero la imagen tenía pequeñas heridas, tearing horizontal a veces, destellos, una línea que cruzaba como si alguien pasara un hilo de cobre sobre la lente. Las puertas terminaron de abrirse, y por un instante el hueco del ascensor fue un rectángulo de plata. No salió nadie. No entró nadie, pero el piso frente a la cabina hizo un gesto delicado, casi un escalofrío. El abrillantado pareció empañarse, como cuando exhalas frente a un vidrio. Y en el costado derecho del cuadro, apenas dentro, algo cruzó. No era una persona completa. Era la pestaña de una tela, un borde verde de uniforme que se asomó y se retiró, como si alguien muy pegado a la pared hubiera dado un paso corto y lo hubiera lamentado. Pausa 10. Rogelio congeló el cuadro. Retrocedió 2 segundos, cuadro por cuadro. En el cuadro 347, la tela no estaba. En el 349, apenas un hilo. En el 352, el borde ya dibujaba una curva. Rogelio soltó el aire por los dientes. Un TSS, que no supe si era de sorpresa o de costumbre. «No hay cabeza», susurró. «No hay sombra de cuello, solo eso». Reprodujo de nuevo. En tiempo real, el borde verde parecía un pestañeo. Nada más, nada menos. Sentí que la pulsera me apretaba la piel, como si el plástico hubiera decidido encogerse.
Bajé la mirada. El papelito dentro del aro no sudaba. Estaba tranquilo, como si supiera que ya estaba donde debía. Es una falla de Lens, intenté. El hospital me ha enseñado 1000 nombres para nombrar lo que no entiendo. Flare. Reflejo. El lente no recuerda telas, dijo Rogelio, y supe que no nos haríamos favores. El termómetro infrarrojo que guardamos en la central, ese pistolita barata que usamos cuando el sistema cae, yacía junto al teclado. Lo tomé, sin pensar, como quien coge una vela en un apagón. Apunté a la pantalla, absurda, luego a la pared debajo del aire acondicionado, 23.1 de Gracicera. Todo normal. Rogelio, en cambio, apuntó al marco de la puerta, en el vestíbulo del ascensor, ese que la cámara mostraba con fidelidad. No debería registrar nada. Registró. La pistolita soltó un bip tímido y marcó 16 de Graci. Descendió a 15.7, a 15.2, a 14.9. Aquí no hay corriente, dijo Rogelio. Si enfría, enfría de adentro. No quería preguntar, ¿adentro de qué? El vestíbulo seguía igual. El mundo, obediente, hacía su comedia. Una auxiliar pasó al fondo de la sala de espera empujando un carro. Miró su celular. Bostezó. La cámara no la miró. La cámara continuó clavada en su puerta buena. El LED del dintel, ese numerito ámbar que cambia de PB a 1, de 1 a 2, encendió tarde. No cuando el ascensor llegó, no cuando abrió. Después. 3 bits detrás de la acción, como si un escolar adormilado tomara apuntes. Y lo que escribió no fue PB ni 1 ni 12. El 13 apareció con una textura rara, más negra que luminosa. Como si no fuera un número hecho de segmentos de LED, sino un vacío con forma de 13 sobrepuesto encima. No existe, dije, muy bajo, como si la frase tuviera que volver a ser dicha para ganar fuerza. El ruido cambió de registro. En la cámara no se oye nada, son mudas por política, pero el intercom del mostrador decidió darles voz. Estática fina, grano de sal en lengua de metal, y después el sonido de un monitor que no estaba cerca ni conectado a ningún cuerpo. Bip, bip, bip. Los bips no eran iguales a los de urgencias. Tenían largo, como si cada uno se adelantara lo justo para pisar el talón del anterior. No lo escuches, dijo Rogelio, y su no me pareció tan frágil como una placa de radiografía a contraluz. El ascensor siguió abierto un tiempo que no debía. 30 segundos, 40, 1 minuto. Los sistemas de seguridad normalmente lo cierran por sí solos a los 17. A los 45, el DVR hizo un glitch. El tiempo saltó un ancho de parpadeo hacia atrás y luego volvió. En ese parpadeo vi lo que no quería. Por un fotograma 2, quizá, en el espejo del interior de la cabina yo me vi pasar. Mi bata verde, mi recogido escapado, mi pluma entre los dedos. No estaba allí, estaba aquí, con Rogelio. Pero el espejo, ese espejo me inventó. Otras pedí. Rogelio retrocedió un cuadro. Otro. Allí no estaba. Avanzó. Tampoco. El fantasma digital no se dejó cazar. Las cosas vistas por rabillo de ojo no esos se quedan donde crees que las dejaste. Vas a ver algo peor, dijo Rogelio. De repente, sin verme. Y lo vas a entender. O lo vas a negar. Cualquiera sirve si apaga la luz. La borde derecho de la imagen tembló, no como lo hace un compresor cansado, sino como vibra una hoja cuando alguien pasa un dedo a lo largo. La línea de brillo se desplazó hasta el centro y allí se detuvo, como un gajo de naranja superpuesto. Entonces el piso del vestíbulo cambió. El brillo del abrillantado dejó de reflejar el techo, y en su lugar reflejó algo que no estaba. Un pasillo, blanco hasta la mitad, amarillento arriba. Una flecha verde sin letras en la pared, un banco metálico impecable. Nada de eso existía ahí, solo se vio en el brillo del piso, como si el suelo fuera por un instante una bandeja de acero pulido que mostrara otro lugar. El LED del dintel palpitó. El 1 parpadeó dentro del 3, el 3 dentro del 1, y los dos se alojaron uno en el otro, como si fueran piezas nacidas para convivir y nunca lo supieran. Sentí en la lengua el gusto de metal dulce que me queda cuando la adrenalina decide ponerse las botas. El termómetro de Rogelio emitió un pitido grave y se quedó en 14 de 12. ¿Qué hacemos?
Pregunté, y noté que mi voz había elegido una edad más joven que la mía para sonar. Nada, dijo Rogelio, como quien contesta el teléfono equivocado. Nada es lo único que a veces deja en paz. No supe mantener el voto. El ascensor empezó a cerrarse por fin. Sus puertas juntaron labios. En ese momento, la imagen saltó a otra cámara, como si un dedo que no era de los nuestros hubiese decidido recorrer el hospital. Lo vimos desde el pasillo lateral, ángulo que nunca miramos. Las puertas ya casi cerradas, y entre ellas, una sombra que no era mía ni de nadie que pueda trabajar 12 horas de pie, la caída de una cofia antigua, la curva de un hombro demasiado recto, el brillo de una placa a la altura del pecho, con iniciales inlegibles. El cuadro duró 3 fotogramas. Luego volvió al vestíbulo principal. Yo me había adelantado a la pantalla sin saberlo. Estaba de pie frente al monitor, a una distancia ridícula, la mano apretando mi pulsera como si el plástico pudiera frenar una máquina. La pistola infrarroja en la mano de Rogelio bajó a 13.7 de grados. Él no dijo 13, dijo, se siente vacío. En la esquina superior, el tiempo dio las 3:15:59. El ascensor, obediente, terminó de cerrar. Ding. La pantalla del dintel apagó el 13. El brillo volvió a ser solo brillo. El polvo obedeció la gravedad correcta y bajó. El aire recuperó los 2 grados que le quitó el susto. «¿Viste?», dije, sin saber qué pedía. «Vi», contestó Rogelio, con voz de hombre que mira un viejo incendio desde su nueva casa. La tecla de retroceso seguía bajo su dedo cuando el intercom de la central, que ya nos había dado mi voz y bips prestados, decidió hablar otra vez. Esta vez no habló nadie. Se oyó un golpe de metal contra metal, como una bandeja cayendo en el fondo de un pozo. Después, una frase que no era mía. Una frase que no tenía dueño, y sin embargo, supo a instrucción. «Abre». Las 4 cámaras en mosaico parpadearon al mismo tiempo, como si el hospital se hubiera aclarado la garganta. Sin que nadie la llamara, la vista volvió al vestíbulo. El ascensor abrió otra vez. Rogelio soltó, por fin, el aire con sonido. Yo me di cuenta de que había dejado de parpadear. En el dintel, el LED, ahora obediente a su propia desobediencia, encendió en seco. 13, pero estábamos en PB. El lobby de siempre. Los pósters de vacunación. La maceta. El brillo honesto. Y sin embargo, al otro lado de la boca del ascensor, el corredor que yo había conocido hacía unos minutos esperaba. No como un truco de reflejos. Estaba allí. Se cristalizaba sobre el aire del hospital como una diapositiva superpuesta. Azulejo blanco hasta media pared, pintura amarillenta arriba, la flecha verde muda. El mundo se intercaló con otro mundo a la altura de una línea de piso. El ding sonó, más grave, como si viniera del centro de la tierra. «No te acerques», dijo Rogelio. «Hice lo que hacemos cuando la voz que nos cuida suena menos poderosa que la que nos llama. Di un paso, solo uno, el suficiente para que el aire me tocara la cara. El frío no era de refrigerador ni de clima, era un frío seco, de lugares que han permanecido demasiado tiempo cerrados, a pesar de estar perfectamente limpios». El LED brilló con una insistencia vieja, y dentro de la cabina, el espejo devolvió algo que esta vez también Rogelio vio. Una bata verde que no era la mía inclinándose hacia adentro, como quien invita. El borde de las puertas titiló, indeciso. Y el pasillo, en silencio perfecto, dijo sin voz: «Pasa». Rogelio me sostuvo del codo, como si temiera que el suelo se deshiciera bajo mis pies. No me llevó lejos, apenas hasta el cuarto de seguridad, un cubo tibio lleno de pantallas, archivadores metálicos y el olor a mentol que ya era parte de su sombra. Cerró la puerta con un giro lento de llaves, una liturgia mínima, y apagó el monitor del ascensor con un dedo que tembló al final, como si el músculo hubiera recordado tarde que la edad también tiembla. «Si sigues mirando, se agranda», dijo. «Lo que uno mira demasiado, aquí, acaba teniendo pasillo propio». No me senté. Mi cuerpo había decidido que sentarse era pactar con el cansancio, y el cansancio, esa noche, era un lujo. Rogelio abrió el archivador gris que siempre está atascado. Lo empujó con la cadera y la guía cedió con un chirrido. Sacó una carpeta marrón,
de esas con elástico ya vencido, y la abrió sobre la mesa. «Esto no debería seguir aquí», advirtió. «Se supone que lo tiraron cuando borraron números, pero yo guardo cosas que no deberían quedarse solas». Dentro había planos, hojas grandes con plumas azules descoloridas, sellos con fechas que ya no dicen nada más que «hace mucho», manchas de café que parecían constelaciones. Extendió el plano como quien desenrolla un mapa antiguo que aún muerde. En el centro, el bloque principal del hospital. A la derecha, un pabellón rectangular añadido con líneas más finas, como un apéndice que el edificio toleró por un tiempo. Arriba, 13. El número no estaba dibujado, estaba impreso en seco. Se le veía al tacto, relieve mínimo que los dedos agradecen. Pasé la yema, frío, como una moneda dormida. Se llamaba Pabellón 13, dijo Rogelio, sin drama. Quemó un verano. Yo todavía no trabajaba aquí. Mi compadre sí. Dicen que empezó con un silbido en el cuarto de gases y terminó con una madrugada sin cielo. Se llevaron a los vivos y contaron a los muertos. Faltó una persona, no un paciente, una enfermera. No hice la pregunta. El aire la hizo por mí. A los papeles les cuesta más quemarse que a la gente, continuó Rogelio, pasando hojas. Aquí está el rol. Turnos, camas. A veces vuelvo a mirarlo porque hay nombres que se te quedan pegados al paladar. Pero ya los olvidé casi todos, menos uno. Sacó un folio pequeño, un listín a mano con renglones torcidos. Camilla, seguido de números escritos con pluma nerviosa. En el renglón 7, alguien había anotado con letra apretada: Camilla 7, enfermera A. Salas. El apellido estaba marcado 2 veces, como si la primera hubiera salido muy pálida y la segunda quisiera allegarle tinta a la primera. El mundo se estrechó a la altura de mi muñeca. El plástico de la pulsera rozó el papel y me dio la impresión absurda de que ambas cosas se reconocían. A. Salas. La S del cartoncito. La S de mi credencial. No quise preguntarle a Rogelio si el nombre de pila era Alma. El hospital sabe proteger algunos pudores. No vas a encontrar su foto, añadió, mientras pasaba páginas. Las fotos no aguantan bien el agua, y a esto lo vino a apagar medio mundo. Hubo chisme, oficio, misa. Lo único que quedó fue el hueco en la lista. Y una costumbre: no decir 13. El intercom del cuarto de seguridad pareció escuchar su propio nombre, porque carraspeó. Ese grano fino se coló entre mis dientes. Hubiera jurado que la rejilla olía a trapo húmedo. Rogelio levantó la vista, serio como una puerta cerrada. Lo van a preguntar, continuó. Bajó. ¿A dónde fue? La respuesta siempre es la misma. Bajó. Me reí sin querer. No una risa feliz. Un escape de aire incrédulo que suena como una sílaba mal pronunciada. Bajó puede ser cualquier cosa, don dije. Aquí no, repuso. Aquí bajar es ir donde no hay plantas. Bodega que no sale en los planos nuevos. Eje que llega a un B que no es baja ni base, y sin embargo las contiene. El B del dintel, horas antes, me rozó la memoria como una goma que borra hasta lo que no escribiste tú. No quería seguir la línea, pero la línea me seguía. ¿Y por qué me llama a mí?, pregunté, por fin. ¿Por qué mi nombre en una pulsera que no hice? ¿Por qué mi voz en el intercom? ¿Por qué yo? Rogelio resopló con esa amabilidad cansada que usan los viejos para no asustar a los jóvenes. Porque a veces buscan sustituto, dijo, y a veces solo necesitan que alguien abra. Si empiezas a oír tu propia voz, no la repitas. Si ves tu nombre, no lo corrijas. Si te invitan a bajar, pregunta quién te espera realmente. La luz del techo titiló un instante. Nada dramático, apenas el pestañeo de los electrónicos cuando recuerdan que son mortales. Rogelio guardó el listín. Yo, contra todo consejo, tomé con 2 dedos el plano del 13 y lo levanté. Al trasluz, el papel parecía una ventana opaca. Las líneas de las camas formaban un orden que daba paz, y sin embargo, en la esquina inferior alguien había dibujado con lápiz una flecha diminuta apuntando hacia un cuadradito sin etiqueta. Sobre la flecha, una palabra masticada: baja. El busca vibró en mi bolsillo. 2 veces. Lo saqué. La pantallita quemada por el tiempo mostraba un mensaje inesencial y perfecto. Baja. No había número de extensión,
ni quién lo enviaba. Miré a Rogelio. Él negó con la cabeza. Yo asentí sin querer. No aceptes órdenes que no vienen firmadas, dijo. Ni siquiera si suenan como tú. De habernos quedado allí, quizá el mundo habría vuelto a su brazada larga y aburrida. Pero el hospital, no sé si el edificio, la noche, o ese nervio viejo que trepa por los ductos, decidió mover algo. Se oyó un tac leve, metálico, en el pasillo. Luego ese bip que ya nos había adoptado desde otra parte. La onda plana del monitor que insiste en hacer ruido, aunque no mida a nadie. Rogelio apretó los labios. Te voy a enseñar la única puerta que nunca se debe abrir, dijo. Yo ya la conocía, pero asentí. Caminamos de vuelta hacia el vestíbulo. El brillo del piso parecía recién puesto. Los fluorescentes sonaban a panadería con horno viejo. Todo tenía ese orden que da la madrugada cuando pasa limpieza. A cada paso, la pulsera rozaba la tela de mi bata con un chasquido mínimo. Un grillo de plástico domesticado. El ascensor central nos recibió con su espejo impecable. Allí estábamos. Un guardia con llaves como cascabeles y una enfermera con coleta que no sabe si dormir o correr. Y allí no estábamos. Detrás del espejo, la lividez de un vestíbulo que no es este. El dintel, apagado. PB fijo, obediente. Rogelio se detuvo a 1 metro. Si te acercas demasiado, te devuelven otra, me advirtió. Una que no quieres. Bajé los ojos al panel de botones. Los números tuvieron la amabilidad de no mentir. PB, 1, 2, 3, 12. Ningún 13, ninguna letra. Puse la yema sobre el cerrar como quien toca madera. El metal estaba templado. Mi respiración empañó un segundo la superficie y se fue. Nada más pasó. Nada tangible. Vámonos, dije. Nada va. El intercom del vestíbulo me interrumpió con una cortesía brutal. Chisporroteó. Luego, mi voz. No parecida, no imitada. Mi voz con ese vicio de bajar el volumen al final, como si me costara despedirme. Baja. No sonó desde el techo. Sonó desde el espejo. O esa fue la ilusión. La vibración me vino de frente, como el calor de una ventana en agosto. Rogelio soltó un no suave viejo, que no iba dirigido a mí sino a algo que nos miraba como a niños en pasillo de iglesia. El LED del dintel se encendió a negro, de golpe, como si alguien hubiera apagado una lámpara en otra planta. Su oscuridad hizo que el espejo brillara más, y entonces yo entré. No mí misma, con mi cuerpo, con mi pie, yo de espejo, con mi bata, con mi coleta, con mi pluma, con la pulsera brillándome apenas en la muñeca. Di un paso adentro de la cabina a la de dentro del vidrio. Mi reflejo no me devolvió gesto, no me miró. Miró al fondo, a un pasillo que no debería colgarse de ninguna pared. Azulejo blanco hasta media altura y pintura amarillenta arriba, flecha verde sin letras. Yo de dentro asintió levemente, como quien reconoce una cita vieja. Y el espejo, si fue el espejo, dejó ver lo que había del otro lado. La placa a la altura del pecho, con iniciales borrosas, el hilo verde de una cofia demasiado recta, y al final del corredor una camilla con cartel escrito a mano, letra nerviosa. Camilla 7A, salas 3, 15. Mi garganta hizo un clic seco. Rogelio adelantó un paso, brazo extendido como para detener un coche con la palma. El dintel, obediente a su propia lógica, encendió 13 sin LED, como relieve en el aire. Y entonces el vidrio parpadeó. Eso hacen los espejos cuando respiran, y yo, la de adentro, giré la cabeza despacio, hasta hacer coincidir mis ojos con los míos. No sonrió. Afirmó con una sombra de cabeza, como quien dice, «Te toca». El ding vino, grave, desde muy abajo. Y supe, con esa certeza sin argumento que salva y condena, que el 13 no se mira 2 veces sin pagar entrada. No sé si di el paso o si el paso me dio a mí. Sentí que el suelo cambiaba de intención. La cera del lobby dejaba de ser espejo amable y se volvía agua espesa que me recibía por debajo de las suelas. Rogelio me tocó apenas el antebrazo, un anzuelo que no quiso herirme, pero su mano ya no encontró la mía. La distancia se volvió una cosa elástica entre nosotros. Crucé el umbral. La temperatura bajó medio suspiro.
No frío de morgue ni de aire acondicionado enloquecido, frío de pieza cerrada, el que queda cuando las ventanas nunca aprendieron la palabra afuera. La luz, blanca, de hospital viejo, caía sin hacer sombra. Azulejo hasta media pared, pintura amarillenta arriba, lo previsto. Pero el ojo se tropezaba con pequeños errores, como si alguien hubiera reconstruido el mundo con memoria imperfecta. Los remates de zócalo no tocaban exactamente las esquinas. Una línea de lechada corría unos milímetros por donde no debía. El cartel de evacuación con flecha verde latía débil, sin letras que la expliquen. El bip de un monitor respiraba de fondo, sin cuerpo asignado. Bip, bip, una insistencia discreta que le prestaba pulso al pasillo, y bajo ese latido ajeno, algo más, ruedas, no una silla, no un carro, camilla, el sonido que conocen mis oídos como un gesto cotidiano, aquí sonaba como una palabra antigua. Me miré de reojo en el cristal de la ventanilla de la primera puerta. El reflejo llegó vivo, sin retraso por primera vez. Adentro, la cortina verde estaba tan recta que parecía recién planchada por alguien con prisa. Toqué la manija, tibia. Giré un poco. La goma vieja se quejó con un susurro. Abrí lo justo. Dentro, la cama, impecable. La sábana tensa mostrando la geometría del colchón. El monitor encendido con su trazado, volumen al mínimo, y al pie, un portacartas con un folio plastificado, letra nítida. A. Salas. Ingreso 3. 15. Observación. Paciente en observación, no dejar sola. Tragué aire por la nariz, y el aire tenía el mismo olor de siempre, alcohol, tela, metal, pero en otro orden. Pequeños hábitos se me desacomodaron. Mi mano derecha quiso buscar la jeringa en el bolsillo que no estaba ahí. La izquierda, la tijerita que ya no peso. Me cerré los dedos alrededor de la pulsera. La yema notó el relieve del papel. Alma S. 3. 15. Sentí, de pronto, el deseo infantil de quitármela, como si el plástico fuese una promesa ridícula. El broche no cedió. «No me dejes», susurró el altavoz del techo. La voz venía desde dentro de la sala. No era una orden, un recordatorio. Más bien, volví a cerrar la puerta con cuidado, como quien abriga a alguien que duerme. A la izquierda, la banca metálica que había visto desde el ascensor me esperaba con su tibieza de asiento recién abandonado. No me senté, seguí andando. La segunda puerta también cedió 1 centímetro. Allí no había cama, había 2. En la primera, la sábana parecía tener un cuerpo debajo, un volumen largo, inmóvil, con esa quietud que no es descanso sino evacuación de todo gesto. El monitor, en silencio. El bies de la almohada marcaba una arruga perfecta, donde debería haber reposado una cabeza. Me inclinaba cuando un pequeño clic eléctrico, fino, me cruzó la nuca. Apagué la tentación. Cerré. Seguí. La tercera estaba cerrada de verdad. Cortafuego. Pegué la oreja. Nada. El pasillo vencía su propia longitud al final. Doblaba a la derecha. Ruedas otra vez. Más cerca. Un golpe de aire me rozó la pantorrilla, aliento de objeto grande pasando por una puerta. Pero al voltear, no había nadie. Solo la cortina de la primera sala, hinchándose medio centímetro, como si una mano sin peso la hubiera tocado. Hubo un momento delgadísimo en que pensé, estoy soñando. La idea fue una manta breve. La quité sola. El sueño no muerde con dientes fríos, ni te amarra al mundo con plásticos que no ceden. Esto era otra cosa. Esto tenía procedimientos. Llegué a la estación. Un mostrador mínimo con un microcomputador apagado. Una libreta de guardia con hojas sin fecha. Bolígrafos que no escriben. A la derecha, un tablero blanco. Solo una frase, con un marcador que no supo envejecer. No bejar sola. Apretar los dientes no ayuda. Pero el cuerpo trae sus supersticiones. Fue cuando la vi. Al fondo, una sala más grande, despejada, con 2 camillas alineadas y un murito de media altura que separaba un área de lavado. Por encima del murito, un espejo rectangular. No devolvía el pasillo. Devolvía una habitación que no era exactamente esa. Mis pasos, discretos, me llevaron ahí sin consultarme. Entré.
Las dos camillas, alineadas. En la primera, un portacartas como el de antes. Alma S, ingreso 3, 15. Triague, N, C, observación continua. Firma, una línea, sin nombre. La segunda camilla tenía un cartelito escrito a mano, letra nerviosa, inclinada a la derecha. Esa inclinación que da el miedo cuando alguien necesita a toda costa dejar constancia. Camilla 7A, Salas 3, 15. La boca me quedó con sabor a metal dulce. Camilla 7. La anotación de Rogelio en el listín, el lápiz masticado ahora tatuando el aire. Me acerqué a la primera cama. Puse 2 dedos sobre la sábana, a la altura donde debería latir un pulso. La tela, tibia. No ese calor de cuerpo que ha luchado. Un tibio neutral, como si el textil guardara memoria corta de haber sido tocado. El monitoreo prendió su trazo con un gesto mínimo. Bip, líneas que suben, que bajan, sin emoción. Miré arriba, sin querer, hacia el espejo. La sala reflejada no coincidía. Donde aquí no había nada, allá había una bolsa de suero colgando. Donde aquí estaba el portacartas, allá una carpeta verde. Donde aquí yo estaba de pie, allá no. Me acerqué al cristal. La superficie no estaba fría. Había una tibieza que escalaba, como si la piel de alguien respirara detrás. Acerqué el rostro más. Vi la sala de allá con un foco menos. Vi la cama y me vi recostada. No una vaguedad con mi color, yo. La coleta chafa que me hago para no llenar el área de curación de pelo. La línea pálida donde el tapabocas me marcó la cara tantas guardias. Un moretón pequeño en el antebrazo izquierdo, a la altura de la tubería, por un pinchazo que me di yo misma 3 noches antes para enseñar a una interna. Yo, dormir no dormida, con la boca apenas abierta como si una palabra sin vocal se me hubiese quedado ahí, detenida. Di un paso atrás con un tirón en el estómago. La visión no me siguió. El espejo siguió mostrando a la otra, tranquila, inamovible. Volví a acercarme, furiosa de pronto, ridícula en mi furia. Golpeé el cristal con los nudillos. Un eco mínimo hizo temblar la superficie. No sonó contra vidrio, sonó contra agua. Al contacto, la pulsera en mi muñeca brilló una pizca, como una pulsera de festival que encuentra su lector. «No me dejes», susurró alguien a mi lado. «Me giré», nadie. Solo la cortina de la sala del fondo levantando la esquina, el tipo de gesto que hace el aire cuando entra alguien que no aprendió a empujar con el hombro. Volví la cara al espejo. Yo la de allá abrió los ojos. Despacio, como quien despierta de un sueño largo. Me miró sin sorpresa, sin alegría, sin miedo, reconocimiento. La boca dibujó una cosa mínima, un gesto careado entre sonrisa y sí. Y luego cerró los ojos otra vez, dócil, como si hubiese comprobado una hora en el reloj. El monitor marcó 3:15 en una esquina que yo no había visto. Mis dedos se quedaron torpes. El bolígrafo se me resbaló de la palma. Cayó al piso sin ruido, como caen las cosas aquí, sin reclamar realidad. Volví a mirar la segunda camilla, la que lleva el cartelito de camilla 7. Estaba vacía, la sábana, tensada, esperando. Supe que, si me sentaba, el trazo subiría solo, que el portacartas imprimiría sin tinta y sin impresora, paciente establecida. Un zumbido muy fino, casi un canto de transformador eléctrico, me tocó la nuca. Mis pies, que tantas veces han caminado 10 horas sin récord, avanzaron media suela. El pasillo detrás de mí cerró 1 centímetro, con esa contracción de pulmón que hace la casa cuando cambia el clima. No sé si dije Rogelio con la voz o con el pensamiento. Lo oí de muy lejos. Un murmullo que, por una vez, no trajo advertencias, solo presencia. La presencia no salva, pero acompaña. Miré el espejo por última vez, decidida a negarlo. Y entonces el espejo dejó de mostrar la sala de allá. Mostró esta. Y en esta, sobre camilla 7, yo ya estaba acostada. Un vuelco, seco. Reacción automática. Llevé la mano al pecho, buscando el tirón de músculos, la nota falsa del corazón, algo que dijera, no eres tú. Mis dedos encontraron tela, piel, hueso. El aire entró y salió obediente. Pero mi ojo no pudo despegarse de esa imagen.
mi cuerpo sobre la sábana tensada, mis botas alineadas junto a la rueda, mi credencial colgando inmóvil, el papelito del portacartas recién colocado, una fecha exacta, que ya no era una promesa, sino un registro. La cortina, sin mano, corrió un palmo, como para dar privacidad. El monitor, con voz bajísima, bip. Y el espejo, ese buen traidor, me guiñó la electricidad de un foco, apenas lo suficiente para que yo entendiera. Ya estaba. La primera mentira fue piadosa, pensar que aquello era solo un reflejo. La segunda, más útil, que podía desandar el paso. Me arrimé a la camilla 7 con la obstinación de quien quiere encontrar un truco a plena luz. La sábana tensada, el portacartas, mi nombre repetido con la caligrafía de alguien que escribe de pie. En el monitor sin volumen una línea se movía con ese pudor de los latidos bien educados. No había nada conectado, nada. Y sin embargo el trazo subió, bajó, marcó una frecuencia que reconocí por oído, 72. El número quedó en el ángulo con una modestia que me ofendió. No odié a nadie. Levanté la vista hacia el espejo. Del otro lado, yo la otra permanecía acostada en la primera camilla, los ojos cerrados, como quien ya ha aprendido la hora de dormir. Me acerqué al cristal. El vidrio devolvió la tibieza de una frente. Toqué. La superficie cedió medio milímetro, no con blandura, sino con esa resistencia que tiene el agua en un recipiente hasta que acepta la forma del dedo. Alrededor de mi yema, un halo. Se dibujó una A. No la hice yo. La dibujó el vaho, que no exhalaba. Mi pulsera apretó. No fue imaginación. El plástico tensó un diente y dejó en la piel la marca blanca de un brazalete que ha decidido medir. Bajé la mirada. El papelito dentro del aro cambió de tono. Un brillo como de tinta recién impresa. Alma S. Ingreso 3:15. En el espejo, el mismo papelito se leía igual, sin inversión. El bip del monitor se sincronizó de pronto con otra cosa, con un destello rojo que no sabía de dónde venía. Tardé un segundo en encontrarlo. El sensor de SPO2 colgaba del borde de la camilla, desconectado de cualquier dedo, y aún así encendía su luz como si tuviera sangre bajo la pinza. El valor subió a 98%, bajó a 97%. Marcó 99% con una soberbia silenciosa. El aire, entonces, hizo su truco pequeño, entró en mi pecho y salió como si no fuese mío. Rogelio susurré, ¿estás ahí? La voz de Rogelio no cruzó su presencia. Ese modo de silencio que solo tienen los que han pasado demasiadas noches mirando pantallas que muestran lo que no deben. La sentí en el borde del pasillo, como el peso de un banco que alguien ocupa para decir, no me voy, basta. El intercom del techo dejó caer una sílaba con suavidad de venda. El ascenso a Eli no fue una amenaza, fue un procedimiento. Di un paso atrás. Me juré hacerlo sensato, salir, cerrar, volver a los números que existen, pero el pasillo encogió 1 centímetro al nivel de las caderas, como si las paredes hubieran exhalado y no supieran recuperar su medida. De la ventanilla de la primera sala, una cortina se movió, como si una mano apagara un saludo. Y el espejo, buen traidor, cambió de enfoque. Abandonó la camilla donde la otra dormía y tomó mi mitad derecha, la que no quería ver. Allí, en el cristal, yo de dentro abrió los ojos y los sostuvo en los míos. Paciente, sin urgencia. No sonrió, no suplicó. Hizo algo más terrible. Asintió como quien toma el relevo. La pulsera marcó un pulso que no era suyo. 72, 73, 74. El monitor respondió con un bip más corto, como cuando la máquina corrige la inercia de un corazón que quiere acelerarse. Sentí el latido en el cuello. No era miedo, era la exactitud. El SPO2 se clavó en 98%, un valor médico perfecto, de esos que anotamos con gusto para sentir que hicimos algo. La exactitud allí me pareció una crueldad. Esto no te pertenece, le dije al cristal, y era como hablarle a un vidrio de agua. El panel de la estación prendió solo, un monitor tonto, sin red, sin servidor. La pantalla mostró un formulario que nadie cargó, en la línea donde solemos escribir paciente.
Las letras se dibujaron con tinta de impresora sin cinta. Paciente, alma es. Estado, estabilizada. Observación, no dejar sola. Ubicación, pabellón 13. La cifra no estaba hecha con fuentes, era relieve sobre la luz. Puse la palma sobre el panel, queriendo calentarlo hasta derretir la mentira. Mis dedos se reflejaron medio segundo tarde. Yo de dentro, en el espejo, los imitó con retraso no exacto, como si cada gesto mío le viniera prestado. «No me dejes», dijo mi voz desde el altavoz. Y esta vez, supe que no me lo pedía a mí, se lo pedía a ella. Me acerqué al borde de la camilla 7. La sensación de sentarme fue una tentación física, como cuando el cuerpo recuerda que sabe caer de rodillas en una capilla aunque ya no rece. Reculé. La sábana tensada perdió 1 gramo de tensión y lo recuperó, ofendida. Una rueda de la camilla giró 1 grado y crujió su eje. El sonido me dio una memoria que no era mía. La sensación de estar acostada antes, en otro turno, contando fluorescentes para no escuchar el bip. El ascensor elige, repitió el intercom, con la cortesía monótona de los sistemas. Miré hacia el lobby en mi cabeza, buscando el dintel con su obediente PB. El recuerdo me devolvió otra cosa. El 13 oscuro grabado en el aire, el B que cae siempre hacia abajo, la flecha verde sin letras marcando un camino que no existe, y Rogelio con su pistola infrarroja marcando 14 grados ceros como quien toma fiebre a un fantasma. Yo no quise decir. La frase se atoró en el paladar como una hostia que no sabe si aceptar. Algo rozó mi antebrazo. No piel, no aire. El cable del Expo 2, la pinza que estaba colgando, encontró mi dedo índice con una torpeza que dolió. Se montó. La luz roja encendió. El monitor levantó su hombro verde con un gesto leve, acostumbrado. 99%. El número se pintó impecable, de manual. El bip ganó altura. Rogelio, dije, córtalo. No sé si me oyó. Sí sé que su forma de estar cambió al otro extremo del pasillo. Un silencio que ya no acompaña, sino que decide. Y supe lo que iba a hacer. Bajar a la sala de máquinas, el camino de los que creen que el mundo físico todavía se manda desde una palanca. Ese sería su turno. El mío era este. Miré el espejo con una impaciencia que ya no era miedo. Yo de dentro la paciente, la otra, la que me miraba con mi cara, se incorporó muy lentamente, como si descubriera la gravedad por primera vez. Posó los pies en el suelo del allá. El suelo cedió lo justo para reconocer peso. Se puso de pie, más alta que yo, no porque lo fuera, sino porque el cristal hace jerarquías. «¿Qué quieres?», pregunté, y sentí la vergüenza profunda de escuchar mi voz en boca de otra. La otra levantó la mano izquierda, mi mano izquierda, mostrando la muñeca. Llevaba una pulsera, la misma. La acercó al vidrio con un gesto de peaje. Bip. En mi muñeca, el broche apretó otro diente. El dolor fue real. Una puntada pequeña que la piel recordó por encima de mi voluntad. El panel volvió a escribir sin teclado. Traslado interno. A. Salas. 13. Conductor. Ascenso central. El DIN respondió al texto desde muy dentro, como un diapasón enorme bajo el suelo. A través de la puerta de la sala, el pasillo se volvió más estrecho. Las puertas del ascensor 2 esquinas más allá empezaron a cerrar con esa calma criminal que tienen las máquinas bien diseñadas. No necesitaba verlas. El hospital entero sabe oír cuando un elevador decide. Corrí un paso. 2. El cable del Expo 2 me soltó sin enfado, como quien deja ir a quien sabe que volverá. Crucé la estación mínima, pasé bajo la flecha verde sin letras, alcancé el umbral de metal que había sentido antes en las suelas como una línea fina de invierno. El ascensor estaba abierto, a punto de no estarlo. El LED del dintel no mostraba número, mostraba un hueco con forma de 13. No dije, esta vez con una decisión que me sorprendió. Metí el brazo entre las hojas cuando apenas quedaba una rendija. El sensor no se conmovió. La máquina siguió cerrando con esa delicadeza que evita lastimar, pero no cede. El borde se pegó a mi manga, la tela corrió, el frío me mordió la piel por debajo. Sentí como el metal besaba mi muñeca,
y la pulsera se encajaba hasta el hueso. Alma, la voz de Rogelio resonó desde atrás, como si la hubiera subido una escalera. El eco tardó en encontrarme, como si el pasillo fuera más largo por dentro que por fuera. La ranura quedó del ancho exacto de una palma. Vi el interior, espejo impecable, luz clara, y al fondo, el pasillo de los azulejos, repitiéndose como una foto detrás de otra. Yo de dentro, la otra ya no estaba en la sala. Estaba dentro de la cabina, de pie, con mi bata, con mi coleta, con una calma que se parecía a la resignación. Levantó la mano, la colocó justo contra la mía, separadas por 2 vidrios. La sensación fue un frío tibio que me subió por los tendones. El ascensor elige, dijo por última vez la voz del intercom. Y, como si fuera cortesía, añadió: cierra. El borde me apretó la muñeca y mi pulsera sonó. Yo no sabía que los plásticos podían sonar con un clic que no era mecánico, sino de registro. Ese ruido que hacen las cosas cuando entran en un sistema. El resto de mi cuerpo quedó afuera. La mano, adentro, o al revés. El mundo no se ponía de acuerdo. «Tira», gritó Rogelio. Tiré. El metal no cortó, dividió. No carne, tiempo. El ding vino grave, como si celebrara. Y en el espejo de la cabina, la otra sonrió apenas. Lo justo para que yo entendiera la regla que ya estaba escrita en todas partes, y que no quise leer. No entras, cambias. Las hojas terminaron de juntarse con un beso metálico. La luz del dintel parpadeó una vez. Y me quedé medio dentro y medio fuera, con la muñeca atascada en la boca de un animal que no muerde, esperando a qué lado iba a decidir pertenecer. El metal no me cortó, me partió. La muñeca quedó prensada en la rendija como una carta mal metida en un buzón. Sentí frío que no era de objeto ni de aire, sino de fecha. Un hielo con olor a tinta fresca que subía por los huesos. «Alma», la voz de Rogelio llegó, adelantada y tardía a la vez. «Quita la mano». Tiré. La puerta no cedió. La cabina tampoco. Lo que cedió fui yo. Por dentro se me abrió una bisagra que no sabía que tenía. El clic de la pulsera se repitió, más hondo, como si viniera de un lugar detrás de la piel. En el espejo del ascensor, la otra puso su palma contra la mía. No había vidrio entre ambas, o eso quiso creer mi nervio. Sentí el peso de su mano como si verdad y reflejo se hubieran quedado de acuerdo. «Cierra», dijo el intercom, «Cortés». Rogelio embistió la hoja con el extintor. Lo metió como cuña. El metal aceptó la intrusión con mala gana, como si se hiciera el sorprendido. La rendija ganó 1 milímetro. El LED del dintel parpadeó, negro sobre negro. El espejo dentro tembló. La otra sonrió apenas con pasión o triunfo. No supe y retiró la mano. La mía quedó pegada al umbral como si lo hubieran barnizado con pegamento frío. A la pestaña gruñó Rogelio entre dientes. Lo vi. La ranura mínima donde los técnicos meten la llave de desbloqueo. Las manos de Rogelio, esas manos de llavero viejo, entraron y giraron. Un chasquido metálico respondió desde dentro. No obediente, sí educado. La puerta cedió lo suficiente para que yo respirara por el dolor. Tiré otra vez. Sentí como si mi muñeca pasara por 2 tiempos. Salió por fin, con un ardor que no dejaba marca. Caí de espaldas contra el piso encerado. El extintor rebotó. El ascensor cerró consigo mismo con un beso de acero que sonó demasiado lejos. Me llevé la mano al pecho sin mirarla. La piel latía donde el plástico de la pulsera dejó un surco pálido. Cuando por fin la vi, no vi sangre ni corte. Vi otra cosa. Vaho. La palma transpiraba frío. Pequeñas gotas se formaban, y en lugar de caer, subían un par de milímetros y se disolvían de vuelta en la piel. Apreté y solté. La mano no me respondió con mi gesto de siempre. Tardó medio segundo en obedecer, como si necesitara escuchar la orden en otra lengua antes de cumplirla. «¿Te lastimé?», preguntó Rogelio. No se dije, y fue verdad. El dintel del ascensor se encendió de golpe. No escribió PB, no escribió 13, escribió la letra B, no con LED, sino con ausencia. Un hueco con forma de B, recortado en la luz. Sonó el ding, más profundo, como si viniera de un sótano con la boca llena de agua. «Baja», susurró el intercom, ya sin cortesías. «Ni madres», dijo Rogelio.
y empujó el botón de bloqueo que nadie usa salvo mantenimiento. La luz roja se encendió, obediente. El ascensor no obedeció. Abrió 1 centímetro como para demostrarnos que podía. Luego se arrepintió, luego quedó. En la pantalla del monitor de cámaras, que seguía encendida en la central, el vestíbulo marfil apareció y desapareció en pulsos lentos. El piso reflejaba por momentos el pasillo de los azulejos como si fuera un espejo inclinado. «Muéstrame la mano», pidió Rogelio. La extendí. Su pistola infrarroja, el juguete de la fiebre, apuntó a mi muñeca. 14.1 de gracieros. Subió a 15. Bajó a 13.no. «Esto no es piel», murmuró. «Soy yo», dije, por si la palabra tenía un poder que ya no tenía. Al apretar y soltar, el plástico de la pulsera hizo otro clic mínimo, como cuando el torniquete encaja un diente más. El cartoncito dentro se había modificado. Donde antes leí ingreso 315, ahora decía ingreso 315, ubicación 13B, estado intercambio diferido. No supe si reír o vomitar. Un procedimiento con tono de burocracia aplicado a mi cuerpo. «¿Intercambio qué?», dijo Rogelio, como si el papel pudiera corregirse por vergüenza. «Diferido leí». Como cuando reprogramas una cirugía, como cuando pospones una muerte. Nos quedamos los dos mirando mi muñeca como si fuera el reloj del hospital. De la sala del pasillo vino el bip con un humor distinto, más largo, menos humano. Hice el gesto de apartar el SPO2, que ya no colgaba de mí. No estaba, y sin embargo, la lucecita roja me pintó el borde de las uñas. Las sillas de la sala de espera, al fondo, crujieron todas a la vez como si un grupo se levantara sin grupo. El cartel de evacuación sin letras respiró. Rogelio guardó su pistola y me puso el extintor en las manos. «Si te habla, no le contestes. Si te mira, no muevas. Si nos vamos, que sea por escaleras». «¿A dónde?», pregunté. «A donde los hierros todavía mandan. Sala de máquinas. Si cortamos fuerza bajando principal desde abajo, el eje se queda mudo. Sin voz no puede pedirte». El plan sonaba a palanca y bautismo. Me aferré a él como quien se agarra de una baranda en un puente que vibra. Caminamos, dejando al ascensor pensando su B. A cada paso, la mano nueva me hacía trucos involuntarios. La jarra de agua se me pegó por un segundo, como si me quisiera subir el agua al brazo. El foco del techo titiló cuando pasé debajo. La hoja del parte vivoreó bajo mis dedos como si el papel fuera piel de tambor. La otra mano, la mía de siempre, sudaba. En la esquina del pasillo, antes de doblar hacia la escalera de servicio, me asomé de reojo al vidrio esmerilado de la primera sala. La otra ya no estaba en la camilla del espejo. En su lugar, el colchón tenía esa marca que deja un cuerpo pesado al levantarse. La cortina se movía como con corriente que no existe a esa hora. El portacartas mostraba, sin manos que lo sostuvieran, 3 palabras nuevas. Traslado interno 315. Destino B. Acompañar. No dejar sola. «No la nombres», susurró Rogelio sin mirarme. Bajamos por la escalera. El hospital cuesta abajo siempre huele distinto. A detergente sin gente. A mopa colgada. A aire que nunca salió a la calle. Mi mano extraña rozaba el barandal y el polvo de metal se pegaba. Subía en hilitos brillantes que se deshacían al instante. El busca vibró en mi bolsillo con una cortesía ridícula. Lo saqué. La pantalla mostró 2 cosas que no deberían caber juntas. Mensaje, Rogelio. Nota adelantes. Hora, 3:15. «No lo mandé», dijo Rogelio, y me lo mostró. En su cintura el busca apagado. «Entonces alguien aprendió a imitar», contesté, y guardé el mío como si guardarlo cambiara algo. La sala de máquinas olía a aceite tibio y promesa de accidente. Rogelio abrió con sus llaves, haciendo sonar el llavero como un rosario rezado a la carrera. Adentro, el zumbido de los motores era una oración de metal. El panel de control, con sus interruptores viejos, me pareció el único altar confiable del edificio. Rogelio posó la mano en el general sin bajarlo. «Si lo corto a ciegas, sube la mitad del hospital a protestar y la otra mitad a morirse. Si lo corto a tiempo, lo silencio a él».
¿Cómo sabes el tiempo?, pregunté. No sé, dijo, y supe que en eso consistía su oficio. Yo no miraba al panel, miraba mi mano. Desde que salimos del vestíbulo, la palma se había templado. El vaho subía apenas y volvía. El plástico de la pulsera, empañado por dentro, mostró una línea nueva, como si el papel hubiera recibido el trazo de una impresora que trabaja en silencio. Siguiente ventana. 3:15. Condición: completar o anular. ¿Anular cómo?, le dije a nadie. El intercom de la sala de máquinas, que nadie usa, respondió con una claridad que dolió. No bajar sola. No era un consejo, era la llave. Lo entendí no con la cabeza, sino con ese lugar tonto del pecho donde guardamos los trucos de las abuelas. No se baja sola. Nunca. Algo en la frase se acomodó con el cartel del pasillo, con la nota en el portacartas, con el susurro en la cabina. No se trataba de obedecer al miedo, sino de traer a alguien más. Si entro me cambia, dije. Si entro sola me cierra. Si entramos dos, tiene que decidir, dijo Rogelio. Y no supe si me aliviaba o me rompía. Nos quedamos los dos callados como quienes hacen cuentas con cosas que no suman. El panel marcó, con su reloj tonto de cuarzo, 3:14, 27. El zumbido del motor del ascensor subió medio tono. Se preparaba. Rogelio apretó el general con 2 dedos, listo para matar la corriente como quien apaga una vela. Cuando diga ding, bajo, avisó. Si dice 2, bajo y corremos. ¿Y si dice 13? Pregunté. Entonces se acabó el idioma, dijo. El busca vibró otra vez. Mensaje nuevo. No venía de nadie. Venía del aire. Acepta tu lugar. Esa frase ya la había escuchado. No era de este hospital. Era de otro miedo. No era mía. Y sin embargo, me buscaba como si supiera que alguna vez podía serlo. Cerré el busca en la palma y lo apreté hasta hacerme dolor. Rogelio, dije, con esa voz que uno solo usa para hablar en las capillas. Si me jala, no me sigas. Si me cambia, enciende la luz. No lo dejes a oscuras. Si te jala, lo bajo contigo, dijo él. Si te cambia, lo rompo. Nos miramos raro, como quienes pactan una blasfemia, y subimos. El vestíbulo del ascensor nos esperó con el piso pulido enseñando los dientes. El dintel estaba apagado como un párpado a punto de abrirse. El pasillo del 13 estaba apenas una diapositiva, una intención, pero crecía con cada paso que dábamos hacia él. Mi mano nueva, por fin, se calentó. Dolió con calor bueno, como cuando vuelve la sangre después de un torniquete. El plástico de la pulsera se secó por dentro. La tinta brilló nítida. 3:15, ventana abierta. El ding sonó. No fue uno. Fueron 2. El primero, grave, desde abajo. El segundo, igual al primero, como si la máquina se replicara. El dintel encendió su vacío. 13. Y, debajo, en una capa que casi no se veía, «Ve». «Listo», dijo Rogelio en voz que ya no era de guardia, sino de mecánico. Cuando diga 3, lo dejo mudo. La cabina abrió con esa cortesía que ahora me parecía insulto. Dentro, el espejo estaba en blanco. No mostraba ni el lobby ni el pasillo, sino una pared de luz donde se adivinaba un corredor esperando ser impreso. En el borde, apenas, una cofia antigua cruzó como una pestaña. El aliento frío me acarició los nudillos. Mi mano nueva no tembló. No bajar sola, me repetí, y le tendí la mano a Rogelio. Él dudó un segundo lo justo para parecer humano y la tomó. Entramos juntos. El piso de la cabina cedió como agua contenida. El espejo escribió el pasillo de azulejos delante de nosotros. Perfecto, recién lavado. El ding quiso anuncian su 3. Y en ese medio latido, supe que el 13 no quería 2 voces en su garganta. Supe también que a eso vendría la última palabra. El 3 venía subiendo por el eje como una campanada que respirara. La cabina nos sostuvo, tibia como agua contenida. El espejo, en blanco, empezaba a escribir el corredor de azulejos delante de nosotros. La pulsera vibró con un clic seco. El papel dentro se reimprimió sin tinta. 3:15, ventana abierta. Intercambio. Completar. Anular. Acompañante. Sin confirmar. Debajo, una línea que no estaba antes.
No bajar sola, en negritas, como regla. Anular, dije, en voz baja. El botón de alarma tenía su tapa de plástico. Rogelio la levantó con la uña y posó el pulgar sin apretar aún. Con la otra mano, buscó el stop rojo del panel interior, el viejo de palanca, no el digital. Lo tanteó como quien prueba una cuerda de violín. A la de 3, lo aguanto clavado, murmuró. Cuando escuche el ding, bajo el general. Si esto se queda entre pisos, no puede alinear el pasillo. Sin alineación, no hay intercambio. Asentí. El intercom de la cabina nos devolvió sus buenas maneras de máquina. Seleccione acompañante. El espejo dejó de ser pared de luz. En su plata se dibujaron 2 columnas como si abriera un formulario. A la izquierda, conductor. A la derecha, acompañante. Bajo conductor apareció mi nombre. Alma S. Ya estaba elegido por mí o por alguien en mi nombre. Bajo acompañante, un cursor parpadeó. Paciente. No me gusta, dijo Rogelio, secándose el sudor de la barbilla con el dorso. Si me elige, me deja adentro. El cursor dio un salto y escribió con letra de impresora sin cinta. Rogelio. Fic. La pulsera apretó un diente más. Dolió con ese dolor que más que doler confirma. Rogelio me apretó la mano. Fuerte. No dije al espejo. Anular. El corredor de azulejos, ya medio impreso, titubeó como una foto mal revelada. El cursor borró R con un suspiro. La cabina se cerró 1 milímetro, como si nos oliera. El ding se acercaba. Hay otra forma, dijo Rogelio, bajando la voz. Si no bajar sola es la llave. Necesita 2 y solo acepta una si es de los suyos. ¿De los suyos? De 13, dijo, como quien dice un apellido. Como si lo hubieran escuchado, bajo acompañante se escribió sola una entrada. A. Salas. No mi tipografía. Otra. Fina. Antigua. El espejo tembló y dejó ver, detrás del corredor, un perfil que no era el mío. Cofia rígida, placa oval con iniciales borradas, un ruedo de uniforme más bajo de lo que usamos ahora. La mujer estaba allí y no estaba. Supe el nombre sin que nadie me lo dijera. A. Salas. La otra. El DIN comenzó. 1. El LED del dintel encendió su 13 negro sobre negro. El espejo empujó el pasillo hacia adentro, alineándolo como una diapositiva que entra justo en su ranura. Ahora susurré. Ahora, repitió Rogelio. Apreté la alarma. Rogelio bajó el stop. Desde abajo, en la sala de máquinas, el general se dejó caer con un golpe que no vimos pero que sentimos subir por las suelas. La luz de la cabina parpadeó y murió. El pasillo impreso sobre el espejo se partió, como si la foto se hubiera mojado a destiempo. El DIN se quedó a mitad de palabra. El elevador suspendido entre pisos es una criatura rara. El silencio es más profundo que en cualquier otro lugar del hospital. La cabina respiró con un zumbido leve de batería. En la plata del espejo, el corredor persistió como memoria. Azulejos a medias, la flecha verde sin letras, una camilla al fondo con su cartel nervioso. Y a la derecha, en la columna de acompañante, el nombre A. Salas sin desaparecer. No bajar sola, dije, marcando cada sílaba, clavándole la regla al cristal. La otra se acercó. No hizo ruido. La cabina olió a alcohol que no conozco y a polvo viejo. Se detuvo frente a nosotros, al otro lado del vidrio, alta en su tiempo, las facciones escondidas bajo la sombra de la cofia. Sobre el pecho, la placa mostraba lo que yo ya sabía. A. Salas. Sus ojos no tenían la luz de una lámpara, tenían la de un pasillo vigilado demasiado tiempo. No me dejes, dijo con mi voz. Pero no era mi timbre, era mi silencio. Le puse la palma al espejo. Ella hizo lo mismo. Los dos cristales se tocaron con una tibieza que no era ni de aquí ni de allá. La pulsera sonó con su clic administrativo. Acompañante confirmado. A. Salas. Acción. Anular. Requiere 2. 2 que pregunté. Sin aliento. El panel interior, aún sin luz, dejó ver bajo el polvo 2 círculos a la altura de la cintura, apenas marcados. Abrir y cerrar. No eran botones. Huecos. Cupo de manos. 2 manos, dijo Rogelio. Me miró. Yo miré a la otra.
Ella asintió. Apoyé la mano mía a la vieja en abrir. El hueco tragó mis dedos con una amabilidad de metal templado. Puse la mano nueva, la de la pulsera, en cerrar. Al contacto, algo se encendió sin luz. Una vibración pequeña en los tendones, como un coro que resuena en un cuarto cercano. Del lado de ella, sus manos ocuparon los mismos lugares, espejo perfecto. El trazo era simple, abrir y cerrar a la vez. Anular es eso, decir sí, y no con la misma boca hasta que la regla se fracture. A la de 3 dijo Rogelio, una tercera voz para un mecanismo de 2. Conté en seco. 1, 2, 3. Apreté cerrar con la mano nueva, empujé abrir con la otra. Del otro lado, ella invirtió los gestos. La cabina crujió como tabla de barco. El espejo soltó un gemido de vidrio que hubiera sido grito si tuviera garganta. El dintel apagado encendió de un modo que ninguna lámpara conoce. El 13 vibró y se deshizo en B y 13 mezclados. «Sostén», gritó Rogelio, clavando el stop hasta que el plástico se quejó. Sostuve. La mano nueva ardía. La vieja tiraba como si tirara de un nudo en la espalda del mundo. Ella sostuvo conmigo, sin titubeo. Por primera vez en toda la noche sentí compañía literal. Una fuerza junto a la mía, distinta, que no buscaba cambiar sino cerrar. El intercom intentó hablar y solo chisporroteó. Luego, como un juez sin voz, escribió en el espejo, letra de aguja, anulación en curso. 3:15 分, 0:7 分, 0:6 分. El pasillo dentro del espejo se encogió un tercio, como si el papel volviera a su tamaño de fábrica. Una camilla se borró. Las flechas verdes sin letras se apagaron. A mi lado, Rogelio rezó por costumbre, sin nombre de santo. 5 contó. 4. Aguanta, alma. Aguanté. La mano nueva, esa extraña, quiso soltarse. La mía vieja la obligó. Ella del otro lado no aflojó. Su cofia no tembló. Si había miedo, lo había gastado hace mucho. 3, 2, 1. El espejo exhaló. No aire, tiempo. Se despegó de mis palmas con una resistencia triste, como cuando una curita cede por fin y la piel queda otra vez mía. Los huecos de abrir y cerrar se vaciaron. Mis dedos quedaron sueltos, desorientados. El dintel apagó toda cifra. La cabina quedó por un segundo en un negro honesto, sin fantasía. La pulsera se aflojó medio diente. El papelito se imprimió claro. Intercambio. Anulado. Ubicación. PB. Acompañante. De vuelta. Observación. No dejar sola. Cumplido. Regresa, dijo Rogelio. Y no supe si me lo dijo a mí o a ella. La cofia retrocedió en el espejo, lenta, hasta que el plata volvió a ser plata. Por un instante, vi la placa en su pecho, como si la luz quisiera guardar un último dato. Salas, y debajo, una fecha antigua, con un día y una hora que no alcancé a leer. Se borró. El pasillo ya no estaba. Solo la cabina, el marco, nuestras caras pálidas. El motor bajo nuestros pies subió un semitono. Arriba, alguien restablecía la fuerza. La luz volvió con su blancura de siempre. El dintel escribió PB como si nada. El DIN que debía completarse no se completó. Soltó un resoplido que sonó a máquina contrariada. Las puertas abrieron. El lobby marfil nos recibió igual que antes, pero no del todo. En la junta del piso, justo donde el abrillantado hace su brillo de espejo, quedó una línea opaca de 1 centímetro. Si te agachas, se ve como cicatriz. Rogelio soltó el stop con cuidado, como quien desarma a un niño dormido. Yo miré mi mano, ya no sudaba frío. La piel recobró su calor. La pistola infrarroja marcó 33.8 de grados Kelvin y subió a 34.5. Normal. Mi pulsera, suelta, dejó de morder. ¿Ya?, pregunté, sabiendo que el hospital no sabe conjugar ese adverbio. Rogelio no respondió. Hizo algo más terco. Buscó el tornillo que se cae siempre de la tapa del stop. Lo apretó con su moneda. Luego se agachó. Pasó un trapo por la línea opaca del piso y no se fue. Ningún trapo quita cicatrices. El intercom del vestíbulo habló por última vez esa madrugada. Fue apenas un susurro, sin palabras.
El sonido que hace un pasillo cuando se queda sin gente. No la nombres, dijo Rogelio suave. No la nombré. La pantalla de cámaras en la central mostró el ascensor como un aparato honesto. En una esquina, sin embargo, alguien o nadie había dejado escrita, sobrepuesta al video, una observación que no supimos borrar. Pabellón 13 anulado. Requiere 2. Me guardé esa línea donde guardo los trucos que sirven una sola vez. Y entonces, desde la capilla del hospital, llegaron 2 golpes de campanilla de metal. No eran de misa, eran de maña. Rogelio y yo nos miramos como se miran los que vuelven juntos de un cuarto donde no conviene entrar. El reloj marcó 3:16. Yo seguía con mi pulsera. El cartoncito, limpio, decía ahora solo: Alma es. Ingreso. Estado. Alta provisional. Provisional. Pensé. Lo único que este edificio sabe dar con la mano abierta. Y supe que todavía faltaba una cosa. A las 3:16 el hospital volvió a fingir que era un hospital. Los fluorescentes retomaron su zumbido de panadería cansada. Alguien en urgencias pidió café como si el mundo cupiera en un vaso de unicel. La cicatriz quedó en el piso, un hilo opaco que ningún trapo obedeció. Rogelio guardó la moneda con la que aprieta tornillos imposibles y me miró las manos como se mira a un recién nacido, contando dedos y silencios. La pulsera se me había aflojado un diente. El cartoncito, limpio, decía: Alma es. Estado. Alta provisional. Intenté quitarla. El broche cedió hasta el punto exacto en el que los plásticos dicen no. El papel hizo un ruido leve, como de hoja que recuerda haber sido árbol. Me la dejé puesta. A veces, sobrevivir es aprender a llevar encima lo que no se suelta. No vamos a escribir nada, dijo Rogelio sin pregunta. Lo que se escribe, se queda. Y lo que se queda aprende a leerse solo. Asentí. Hicimos lo único que las reglas nos permitían. Nada. Y añadimos una regla nueva que nadie firmó. 3:10 guardia de A2 en el vestíbulo central. Una banca, 2 cafés tibios, el stop listo sin tocar, la capilla a 2 golpes de campanilla. La primera noche de esa nueva costumbre, a las 3:15, el intercom de la cabina habló con su cortesía de máquina. Seleccione acompañante. Rogelio me tomó la mano sin mirarme. El espejo tembló lo justo para decir «los veo» y no imprimió pasillo. La luz del dintel quiso oscurecerse y no pudo. A las 3:16 el ascensor renunció con un resoplido casi humano. 2 noches después fue igual. A la tercera, el busca vibró con una frase que ya conocía, y sin embargo me caminó la espalda. «Acepta tu lugar». La guardé sin leerla 2 veces. Requiere 2, me repetí. Requiere 2 para abrir. Requiere 2 para anular. Pasó una semana, o lo que el hospital entiende por semana. Empezaron las risas nuevas en el comedor de personal. 2 internas recién llegadas, acento de otra ciudad, ojos todavía sin sombra. Una de ellas vino conmigo a curaciones. La otra aprendió el pecado de confiar en los ascensores. El tercer día, la vi con la pulsera mal cerrada, el cartón asomando como lengua. Ingreso. Nombre: M. Ríos. Se la acomodé con el gesto automático de quien peina a su hija antes de salir. El plástico clicó de más. La interna sonrió sin entender. «Doña Alma, usted también oyó que el 13 no existe», me dijo, como quien recita un chisme que no cree. «Aquí todo existe cuando nadie lo nombra», contesté. «Y lo que no, aprende». Esa noche adelantamos la banca 5 minutos. A las 3:12 el piso respiró con ese aliento que ya conozco. El dintel titiló a negro y desistió. A las 3:15, la voz de nadie pidió «acompañante». Rogelio y yo nos miramos sin teatro, y ese fue el teatro. 2 manos sobre el aire. El ascensor cerró 1 centímetro por cortesía. No imprimió pasillo. El cuarto día, a mediodía, pasé por la capilla. El hospital reza cuando puede. Velas de pila, flores de plástico, placas de agradecimiento, con tipografías educadas. En la pared de la derecha, una placa vieja, arrinconada, de latón manchado, a la memoria de A. Salas, enfermera. Por su servicio y su ausencia,
1:23:15. El año 1983 se me clavó en los dientes. Hice el gesto de tocar la placa y no la toqué. El metal olía a agua guardada. La campanilla fue 2 veces, suave. Nadie más estaba allí. No pedí nada. Sonreí sin saber a quién. Las noches siguientes fueron un ejercicio de terquedad. 2 en la banca, 2 en el umbral, 2 frente al espejo que aprende. Hubo una madrugada en que el formulario fantasma apareció en la plata. Conductor, Alma es. Acompañante, Rogelio 5. Rogelio alzaba la ceja, apretaba el stop sin bajarlo. Yo ponía los 2 dedos como quien toma el pulso de la nada. El pasillo dibujado se encogía y se retiraba. La regla se tuvo que aprender el nuevo juego. No bajar sola ya no era súplica, era cerradura. Cuando uno cree haber ganado, el hospital enseña otra puerta. Fue un domingo, turno tranquilo, como dicen las frases que siempre provocan lo contrario. Una familia lloraba en silencio en Onco. Una ambulancia sin sirena entregó un cuerpo quieto. El reloj corrió como cuando nadie lo mira. A las 2:58, el busca vibró una palabra que no usaba en mí: recaída. Miré a Rogelio. No era su mensaje. Nadie lo había enviado. A las 3:15 dijo él, como si diera una hora de visita. Lo mismo. 2. A las 3:15, el dintel no titiló. El intercom no pidió. Fue el CCTV en la central el que decidió hablar. La cámara del pasillo de pediatría se dividió en 2 por un segundo y, en la mitad derecha, la imagen se ensombreció con un brillo de agua. En el brillo, un corredor de azulejos que no es el nuestro. Una camilla más baja que las nuestras. Un osito de peluche limpio sobre la almohada. El cartel escrito a mano: Camilla 2, M. Ríos 3:15. Sentí la pulsera apretarme un diente que ya no tenía. No bajar sola, dije, en voz alta, como quien lee un salmo. Corrimos. No porque el corredor corriera, los pasillos del hospital no se mueven, sino porque aprendimos tarde. El 13 busca otros espejos cuando le cierran uno. Llegamos al elevador de pediatría en 3:15 exactos. La interna M. Ríos estaba ahí, con su carrito de medicación y la mirada fresca. Había llamado al ascensor para bajar al banco de sangre. Nos vio llegar con esa sorpresa que solo provoca la gente grande corriendo sin motivo visible. Conmigo, le dije, tomándola del codo. No bajas sola, nunca. Rogelio se puso del otro lado. Llave lista, stop a un dedo. El dintel de ese ascensor no mostró 13, mostró PB con humildad. La cabina abrió dócil. Dentro, el espejo no reflejó los 3. Reflejó 2, la interna y otra. Cofia antigua, placa oval, uniforme verde ajeno. A. Salas inclinó la cabeza apenas, como quien hace paso. Yo, en el reflejo, no estaba. 2, dijo Rogelio, como si rezara. Le puse a la interna la mano en el hueco de abrir. Yo puse la otra en cerrar. La muchacha, sin entender, permitió la coreografía. Al otro lado, la cofia ocupó sus huecos espejo. Apreté hacia no. Ella apretó hacia sí. El vidrio cantó casi igual que aquella noche. El pasillo en el espejo se encogió. El osito se deshizo en un parpadeo. El cartelito escrito a mano perdió tinta. 3:15 se quedó quieto. ¿Qué fue eso?, preguntó la interna, devolviendo la mano como si el metal la hubiera calentado. Un procedimiento, le dije. El único que no te enseña nadie. El elevador bajó hasta banco como siempre. La interna entregó su formato, pidió su paquete de sangre, subió como si la vida fuese solo eso. Yo miré a Rogelio y supe que la provisional se había renovado, pero no para mí solamente. Esa misma tarde, el jefe de mantenimiento anunció con su alegría de catálogo que en un mes cambiarían los ascensores. Cabinas nuevas, espejos ahumados, sistemas inteligentes, números brillantes, sin 13, por supuesto. Todos aplaudieron sin manos. Yo también. Rogelio no. Después, en la banca me dijo, se cambian cajas, no se cambian bocas. No supe responderle. Encendí una vela sin fuego en la capilla y la puse bajo la placa de 1983. La campanilla sonó 2 veces.
Agradecí sin palabras. No pedí nada. Esa noche, al salir del turno, pasé junto al espejo del vestidor. Por costumbre o por superstición, no lo miro de frente, lo uso de rabillo. Me detuve, me vi cansada, con la coleta floja, la pulsera marcándome un surco que ya parece parte de mí. Y detrás, a 1 paso y medio, otra figura. La cofia, la placa, el uniforme de un tiempo que no me conoció. No me asusté. Giré medio cuerpo, lo suficiente para no romper la regla. Gracias, dije, en voz baja. El espejo no cambió. No tenía por qué. La pulsera se aflojó otro medio diente, lo justo para recordarme que hay altas que solo son permiso para volver mañana. Salí al estacionamiento con el amanecer en la boca y el olor a cloro en el cabello. El cielo de la ciudad tenía esa luz lechosa que no es de nadie. La línea opaca en el piso del lobby, lo supe sin verla, seguía ahí. Desde entonces, cuando me preguntan por qué a las 3:15 siempre estoy acompañada en el vestíbulo, digo la única verdad que no activa ninguna máquina. Porque hay puertas que exigen 2 manos. Si alguna vez te quedas frente a una puerta sin número y el aire te pide nombre, no bajes sola. Si el espejo te ofrece tu misma cara, busca otra junto a ti. Las reglas en estos lugares son pocas y te las dicta quien aprendió primero. No encontrarás su foto, tal vez veas su placa. Puede que la escuches con tu voz. Y si te toca, recuerda lo que aprendimos a mordidas. El 13 no se mata, se le contradice, de 2 en 2.